Primeramente, dar las gracias al doctor Pedro Flores y Sergio Manzano por contar conmigo y darme la oportunidad de estar aquí y por darle visibilidad a la enfermería. Así que gracias de verdad. El título de mi ponencia es Importancia de la enfermería en la atención integral de pacientes con fibrilación auricular, qué hacer más allá de la anticoagulación. El esquema que voy a seguir es la importancia de la atención integral, antecedentes en otras patologías, resultados comunicados y nuestra consulta de fibrilación auricular. Bien, como sabemos todos, la atención integral es aquella que ve a la persona como un ser biopsicosocial y hay una interrelación en estas tres esferas. Actualmente, debido al envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, la dependencia y un gran etcétera, todo esto está exigiendo un cambio en la atención y en los viejos modelos asistenciales. Actualmente existen vías y programas multidisciplinares que han evolucionado el tratamiento y la evolución clínica de los pacientes con enfermedades crónicas. Hago referencia, por ejemplo, en caso de la vía clínica en la insuficiencia cardíaca y la rehabilitación en la cardiopatía isquémica. Aquí he puesto bibliografía y algunos de los aspectos positivos que tienen estas vías, pues como por ejemplo disminuye la mortalidad, la estancia media de hospitalización, disminuye los eventos, además disminuye el gasto sanitario, favorece la utilización de recursos, el trabajo en equipo, la comunicación interdisciplinar, etc. El manejo integral en la fibrilación auricular. Básicamente, el manejo muy básicamente de la fibrilación auricular es el control del ritmo, control de frecuencia y prevención del ictus. Si además de estos tres pilares añadimos el control de los factores de riesgo y la mirada integral al paciente, obtenemos resultados que ahora voy a decir. Voy a citar algunos artículos, 4 solo, de manera muy concreta y muy sencilla. Y bueno, por ejemplo tenemos que es una intervención educativa de enfermería al alta en urgencias que disminuye las complicaciones en ingresos a corto plazo en pacientes con fibrilación auricular. Este es un estudio hecho en el Hospital Clínic de Barcelona con un total de 240 pacientes donde hay un grupo de intervención con una intervención de educativa de enfermería de 7 minutos solamente al alta y un grupo control. Pues en ello tenemos que en el seguimiento y de forma basal los pacientes conocen mejor los síntomas de alarma y el tratamiento, ingresan menos, incluso ingresan menos por insuficiencia cardíaca. Además, como muestra, se ven los gráficos, la variable principal de complicaciones o muerte en los dos grupos de pacientes, en el grupo de intervención de enfermería, adquiere solo un 13,8% frente al 24,2% de la atención usual. Un estudio muy conocido, el estudio Legacy, cuyo objetivo es evaluar el impacto a largo plazo de la pérdida de peso y la fluctuación del peso en el control de ritmo en individuos obesos con fibrilación auricular. Este es un estudio realizado en Australia durante un seguimiento de 5 años con un total de 355 pacientes. La pérdida de peso se clasificó en 3 grupos. El grupo 1, mayor del 10%, grupo 2, entre 3 y el 9%, y el grupo 3, menor del 3%. Como conclusiones así generales y simplificada, podemos decir que la pérdida de peso sostenida a largo plazo se asocia con una reducción significativa de la carga de FA y la gravedad de los síntomas, mantenimiento del ritmo sinusal con mejora de la estructura auriculoventricular y mejora del perfil metabólico, en comparación con los otros dos grupos. Como se muestra en la figura 1, al final del seguimiento, los pacientes del grupo 1 y grupo 2 tuvieron una carga menor de síntomas de FA en cuanto a frecuencia, duración e intensidad, en comparación con los del grupo 3. Además, la pérdida de peso de mayor del 10% resultó una probabilidad de 6 veces mayor de supervivencia libre de arritmia en comparación con los otros dos grupos. Sin embargo, la fluctuación del peso o no la pérdida suficiente de peso contrarresta parcialmente este beneficio con un aumento de 2 veces mayor de riesgo de recurrencia de la arritmia. Tercer estudio, este es un estudio que compara la atención integral de una consulta de enfermería, NFA, con una consulta usual y normal. Un estudio clínico aleatorizado de 712 pacientes en un seguimiento de 3 años. Como datos principales, pues bueno, la incidencia acumulada de eventos, de ingresos por causa cardiovascular o muerte cardiovascular, en el seguimiento se obtuvo que obtenemos el 20,8% de la atención usual, en diferencia con el 14,3% en la atención de enfermería. En cuanto a muerte cardiovascular, hospitalización cardiovascular e insuficiencia cardíaca, fue mayor en los pacientes donde no hubo intervención de enfermería.
Y cuarto y último estudio, este habla sobre la incidencia de factores de riesgo y sangrado importantes en pacientes con FA tratados con anticoagulantes orales. El objetivo de este estudio fue investigar los cambios en los factores de riesgo de sangrado y en la puntuación Hash-Bled en pacientes con FA. Es un estudio de seguimiento que se hizo en Taiwán con 19.600 pacientes con FA y anticoagulación oral y una puntuación inicial de Hash-Bled de menor o igual a 2. Para ello se definieron 3 parámetros: Hash-Bled basal, Hash-Bled de seguimiento y Hash-Bled delta, que es la diferencia de ambos. Se observaron en el seguimiento 3.032 hemorragias mayores. La puntuación media del Hash-Bled basal fue de 1,43, el Hash-Bled de seguimiento de 2,45 y Hash-Bled delta de 1,03. Las conclusiones, muy básicamente resumidas, es que el riesgo de sangrado aumenta con el tiempo, cosa evidente. Pacientes con Hash-Bled bajo tuvieron eventos de hemorragia grave. No todos los factores de riesgo modificables tienen la misma fuerza de asociación. La hipertensión arterial y el ACV fueron los de mayor prevalencia. Y como se muestra en el gráfico, entre los pacientes que sufrieron hemorragia grave, tener un Hash-Bled delta de 1 aumentó el riesgo de hemorragia mayor dentro de los 3 meses después del cambio de puntuación. La puntuación Hash-Bled de seguimiento delta mayor predictivo de hemorragia en comparación con el Hash-Bled basal o determinación de los factores de riesgo modificables. Por tanto, el riesgo de hemorragia en FA no es estático, sino que es dinámico, y que el uso del Hash-Bled debe ser para señalar a los pacientes potencialmente con riesgo y ser remitido a revisión y no solo de forma basal. Bueno, respaldados con toda esta evidencia, nosotros voy a hablar de nuestra consulta de FA. Es algo que llevamos muy poco tiempo con ello, pero que bueno, voy a explicar en qué consiste. Es una consulta dividida en 3 partes: una primera visita individual, un refuerzo telefónico a la semana y una visita grupal a los 6 meses. En la visita individual es una visita de inclusión. Normalmente el paciente viene derivado del cardiólogo. Aquí, bueno, pues nos adaptamos al paciente, al nivel de conocimiento que tiene el paciente, nos ayudamos de un PowerPoint o un vídeo, o simplemente la charla básica y esencial. Y aquí lo que tratamos es que el paciente conozca la arritmia, los factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento y la adhesión. Le explicamos el tratamiento que lleva, pues por beta bloqueantes, antiarrítmicos, lo que sea, y la importancia de la adhesión. Así como si es un paciente candidato a la ablación o a la cardioversión, también le explicamos en qué consiste, aunque bueno, mis compañeros en el hospital luego también se lo explicarán magníficamente. Los signos y síntomas de alarma, la toma de tensión y pulso y dudas que puedan surgir. A los 7-10 días le hacemos una llamada telefónica, principalmente pues bueno, para hacer un refuerzo, para ver la adherencia al tratamiento que tienen, si han tenido algún problema con el visado, por ejemplo, la tolerancia a la medicación y cualquier duda que pueda surgir. Y a los 6 meses tenemos una visita grupal. Aquí bueno, tenemos una foto donde hay unos pacientes, el doctor Manzano y yo. Aquí reforzamos la educación sanitaria, la hacemos un poquito más amplia, hablamos de hemorragias, hablamos de síntomas. Y es realmente una charla donde ellos participan, preguntan sus dudas, bueno, se hace ameno, pero es muy interesante porque ellos dan su perspectiva de su enfermedad, su caso particular, y de ahí aprendemos todo en realidad. Todo esto lo estamos recogiendo y estamos procesando datos para futuros análisis, y ya está. Muchísimas gracias.